Muy buen día, chicos. Hoy en clase a distancia con el profesor Jairo vamos a desarrollar el siguiente tema. Es el tema de progresión geométrica y complemento del sistema de numeración. A ver, ¿qué vamos a entender con esto? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente, es la progresión aritmética. Entonces vamos a indicar que viene a ser una sucesión de términos que cada término, excepto el primero, puede obtenerse de términos anteriores sumando una constante llamada R, que esa llamada será llamada que es diferencia entre dos términos consecutivos. Pero esto ya lo hemos visto, ¿cierto? Pero lo más importante de acá es lo siguiente. Este de acá, el término general. Entonces, para ello tenemos que encontrar el primer término, este término n, menos uno por r, que viene a ser la razón. Entonces, acuérdate, si yo quiero cualquier término, o sea, me ubica el primer término, el segundo término, entonces aplico esta fórmula, ¿no? Ahora, vamos a tener, este es un ejemplo, ¿no? Si esta es una sucesión, ya, pero esta sucesión va de 4 en 4, dice, y de repente me piden el término general, o de repente me piden el término 50, o me piden el término 20, y así sucesivamente, ¿no? A ver, para encontrar el término general, lo aplicamos primero la formulita anterior. ¿Cuál es la formulita? Término primero, acuérdate, más n menos 1 por la razón. Entonces, término primero es uno, ¿cierto? Más n menos uno por la razón. ¿Te acuerdas de menos uno por la razón? Entonces, acá efectuando nos sale 4n menos 3. Ese es el término general. ¿Y para qué te va a servir esto? La pregunta es por qué te sirve, ¿no? ¿Por qué? Entonces, te va a servir si a ti te pide, por ejemplo, ¿no? El término número 25. Y si fuera estos días, este fuera el pago por día, entonces el pago 25, ¿no? Te puede decir en varias cosas, ¿no? ¿Ya? O la familia 25, ¿cuánto dinero tiene? ¿No? Te puede decir así, ¿no? Entonces, si te hubiera pedido el término 25, este valor de n se reemplaza por 25. Como reemplazo por 25, esto significa término 25. Entonces, 4 por 25 menos 3. ¿Ya? Eso es lo que hemos aprendido, ¿ya? Hemos aprendido también que en la progresión aritmética existe dos, ¿no? Una progresión creciente y una decreciente. ¿Y cuándo es creciente? Cuando la razón es positiva, y cuando es decreciente, cuando la razón es negativa. Y acá tenemos unos ejemplos, ¿no? Cuando está disminuyendo y cuando está aumentando. Entramos a esto, la suma de los términos de una progresión aritmética. Entonces, ¿cómo voy a sumar? Suma de cualquier término, por ejemplo, los tres primeros términos, dice, los 20 primeros términos. Entonces, lo que tengo que tener en cuenta, a su 1 más a su n. ¿Qué es esa a su n? Ya hemos visto, es el término último, ¿no? Es el término último. A su 1 es el primer término. Por n acá viene a ser la cantidad de términos, ¿ya? Suma de la cantidad de términos entre 2. Ya, acá tenemos una idea. Una idea tenemos acá. Listo. Acá entramos a lo más, no complejo, sino lo más detallado posible, dice. ¿Qué viene a ser una progresión geométrica? Una progresión geométrica es el primer término de la secuencia a su 1 y la razón es r. Entonces podemos definir lo siguiente de esta manera. A ver, es una secuencia, pero anteriormente hemos visto que viene sumando, restando. Acá estar multiplicando y a la vez también puede estar dividiendo. ¿Correcto? Entonces vamos a tener en cuenta eso. Eh, el a su 2, ¿ya? A su 2, ¿cómo se obtiene? Mira, se obtiene de la siguiente manera, ¿ya? A su 2 se obtiene de la siguiente manera. A su 1 por R. A sub 3 es A sub 2 por R. O sea, mira, si te das cuenta el anterior, multiplicando por el anterior, A sub 4, A sub 3 por R. Entonces A sub n sería A sub 1 por R por n menos 1. ¿Ya? De esa manera se obtiene, ¿no? A sub 4 es A sub 1 por R al cubo.
A su 3 sería A su 1 por R al cuadrado. Mira, te das cuenta, si acá el término 3, acá pongo como exponente 2, ¿no? Si acá el término es 4, acá como exponente 1 menor, 3. ¿Ya? Ese es para una progresión geométrica. Ese es para encontrar, escúchame bien, ¿ah? Ese es para encontrar cualquier término. ¿Te acuerdas que acá encontrábamos, de acuerdo a esto, al término? Sí, acá también es igual, la misma forma. Acá dice, ¿cuál es el número que ocupa la posición 13? O sea, el término 13 te están pidiendo de la siguiente secuencia. Pero me estoy dando cuenta que acá mi razón, mira, de menos 3, y me estoy dando cuenta, me doy cuenta, se está multiplicando, ¿cierto? Voy a multiplicar. ¿Por qué voy a multiplicar? Por 2, pues. Por 2, acá también por 2. Como veo que se está multiplicando, yo de frente digo que es una progresión geométrica, PG. Es una progresión geométrica, correcto. Por lo tanto, mi razón es 2. Entonces yo me recuerdo, esta es mi fórmula, ¿cierto? Este de acá es mi fórmula. Esto de acá es mi fórmula, ¿cierto? Entonces digo, A sub n va a ser igual a quién? A mi A sub 1 por mi R por n menos 1, ¿no? Si me dice ya. Entonces yo nomás reemplazo, pues chicos. ¿Quién es mi A sub 1? 3, pues. 3. ¿Quién es mi razón? ¿Quién es mi R? ¿Quién es mi R? 2, pues mira. Acá está 2. Y así acá es 13, acá es uno menos, ¿sí o no? Es 12, pues. ¿Te acuerdas? El anterior que te había dicho. Y esto ya, pues esto se desarrolla, nos sale 4096, se multiplica por 3 y sale 12.288. Hay que tener en cuenta que el término 13 es 12.288. Ya, eso es lo que ocupa. Eso es una progresión geométrica. Y en muchos casos son números grandes. Y en muchos casos son un número grande. Para que se pueda utilizar, por ejemplo, las estadísticas, en la parte estadística de, por ejemplo, hoy en día de la pandemia, ya también se ha utilizado esto. Ya se ha utilizado esto de la presión. Entonces, la fórmula, función de potencia, por eso es una fórmula, es esto. Entonces, esta es la función de potencia, ¿ya? Y eso viene a ser una progresión geométrica. ¿Listo? Acá nos pide calcular el octavo término, o el término 8, ¿no? Entonces, primero tengo que saber cuál es mi razón. Mi razón es 3. De 3 por 3, ya, por 3. Yo digo que es una progresión geométrica, ¿cierto? Es una progresión geométrica. Entonces, si es por 3, es una progresión geométrica. Me pide el término 8, o sea, mi n es 8, ¿cierto? Entonces, yo sé, a ver, tú debes de saber. Entonces, si a mí me pide a sub n, por la fórmula va a ser igual a quién, ¿sí o no? Es igual a quién, al término primero, a sub 1 por r por n menos 1, ¿sí o no? Ya. Pero si te das cuenta, esto de acá con esto de acá son iguales, ¿sí o no? Son iguales. Uh-huh. Claro, mira, en vez de A sub n, f sub x. A sub 1 es la primero, ¿no? El R acá es mi x y n menos 1. Entonces tú reemplazas, ¿no? Como me pide el octavo término, mi n es 8. Entonces A sub 8 va a ser igual a sub 1, que es 5. 5 por 3, 8 menos 1, 7, ¿cierto? Ya, pues este resultado es 2187 por 5, 10.935. Pero, tú tienes que saber algo, ¿no? Acá, ¿por qué pone el X? No, el X significa mi razón, ¿no? De razón, ¿ya? Este es un problema de aplicación. Como te estaba comentando, esto mayormente se utiliza para problemas estadísticos, ¿no? Progresión geométrica estadística. Dice, de un grupo de bacterias se produce de tal manera que un día la cantidad de microorganismos se puede duplicar, después triplicar, cuadruplicar, dependiendo de las condiciones ambientales que existan. Si inicialmente dos bacterias, si hay inicialmente dos bacterias, ¿cuántas habrá después de una semana en cada caso? ¿Qué te pareció lo de que hacemos hoy en día del COVID? ¿Cierto? Un problema de COVID, COVID-19.
Empezó con pocos, ¿sí o no? Empezó, en el Perú empezó con pocos, con 100. De ahí se fue aumentando, ¿sí o no? Una sucesión. Y así fue acumulando hasta hoy día 180.000 aproximadamente, ¿no? 180.000 personas. Ya. Pero, este es un problema. Se empezó con dos bacterias. Dice, empezamos con dos bacterias. Entonces, de ahí por día se ha ido duplicando, de ahí triplicando o cuadruplicando. Entonces, mi primera variable, mi ASU1 o término primero, ASU1, en la semana 7 me pide, después de una semana tiene 7 días, ¿cierto? Entonces, yo no sé la razón. Este viene a ser la razón. Si yo encuentro la razón, si yo sé quién es mi X, quién es mi razón, esto sí, 5 por ser el primer término, ¿no? El 7 menos uno porque es el 7. Pero si yo encuentro quién es mi X, sale el problema, ¿cierto? Pero acá dice, dar la casa de crecimiento puede ser de 2 a 3 o 4, reemplazando valores. Si es en 2, si mi X es 2, o sea, mi razón va de 2 en 2, en, en 7 días hay 128 bacterias. Esto ya tú lo desarrollas, ¿no? 128 bacterias. En, si mi razón fuera 3, si mi razón fuera 3, de 3 en 3, o sea, de 2 se pasa a 6, se pasa a 18, a eso me refiero, 18, ¿ya? Habría 1478 bacterias. Imagínate si fuera personas, ¿no? Si cada persona contagiara a 3, entonces de 3 había en 7 días había 1458. Si fuera 4, mi razón fuera 4, mira 4, entonces fuera 8192 bacterias. Entonces, esto depende de quién, de mi razón, pues, ¿no? De mi razón. Esto depende de mi razón. Dice, por lo tanto, si las bacterias se duplican a cabo de una semana habrá 128. Si se triplican habrá 1408. Si se cuadruplican habrá 8192 bacterias. Claro, bueno. Imagínate como te estaba comentando, si fueran personas, hoy en día, si fuera una persona, si habría dos personas, pero yo sé que esas personas, cada uno va a contagiar a 3 personas. Entonces por 3 serían 6, como te estaba comentando. Y esas 6 van a contagiar otras 3 personas, ¿cierto? O sea, la razón de 3 es 18. Pero en 7 días, solamente en 7 días, habrá 1458. 1458. Nada más en el día, este es en el día 7, ¿ah? Ojo, no es acumulativo. En el día 7 habrá 1458 personas infectadas. Pero si yo quiero saber la cantidad, o sea, la cantidad así, la suma, fuera distinto, ¿no? Aplico esta fórmula, ¿ya? Entonces, hacemos un recuerdo. Entonces, una función viene a ser una sucesión, y esa sucesión puede ser de dos maneras, ¿no? De acá y de acá, con fracciones y con números reales, ¿no? Números reales. Y estos números reales, estos números reales, me dan progresiones, ¿cierto? Estos números reales me dan progresiones. Donde una razón es constante. Ahora, esa razón, lo que te estoy comentando es el R, ¿no? ¿Ya? Puede ser aritmética o puede ser geométrica, ¿no? Esa razón. ¿Ya? Y la aritmética, aplicamos lo que te dije, ¿no? Si está en suma, esto está en suma, aplicamos esto. Y si me dice suma de todo acumulativo, o sea, la suma acumulativa, me da esto. Pero si me dice de una producción geométrica, ya para encontrar cualquier término en cualquier día, ahí está. Aplico esta fórmula. Si a mí me dicen suma de esos valores, aplico esto, ¿no? Aplico esto. Ahora, acá tenemos ejemplos, ¿no? Estos son ejemplos dados. Y ahora, si es una suma lineal, forma infinita, aplico esto.